Vamos a retomar nuevamente nuestro estudio acerca de lo que es el Sermón del Monte, un estudio que comenzamos ya hace 2 semanas exactamente y que vamos a estar abarcando en su totalidad. Para los que no saben, el Sermón del Monte comprende los capítulos 5, 6 y 7 del libro de Mateo, que por cierto era algo que yo en mis tiempos de mucha más ignorancia que la que tengo hoy, creía que el Sermón del Monte nada más eran las 7 bienaventuranzas. 7 no, 9, perdón, las 9 bienaventuranzas. Pensaba que nada más era eso el Sermón del Monte, no tenía idea de que el Sermón del Monte no solo eran las bienaventuranzas, sino que ni siquiera el capítulo 5 completo, sino además el capítulo 6 y el capítulo 7. Pero hay personas que todavía no se han enterado que el Sermón del Monte comprende esos 3 capítulos. Si recordamos, tocamos los primeros 5 puntos de las bienaventuranzas en nuestra clase de introducción a este tema. Ya estuvimos viendo algunos aspectos interesantes que hoy quiero nuevamente remembrar un poco, sobre todos en la parte de las generalidades, ¿no? No es que voy nuevamente a hacer un esbozo de lo que fueron cada una de las bienaventuranzas que tocamos en la primera parte de esta serie, sino simplemente recordar un poco algunas de las generalidades que tienen que ver con el tema de las bienaventuranzas. Y recordamos que entre algunas de las cosas que se dijo, las bienaventuranzas tienen que ver con una serie de deberes que están muy claramente expuestos en la boca de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que son las bienaventuranzas son directamente llamados al deber cristiano, son llamados al deber cristiano, un llamado que por cierto tiene de una vez incluida una promesa, por eso son bienaventuranzas, precisamente son bienaventuranzas porque ellas contienen promesa, contienen bendiciones, contienen dichas que Dios nos dará para todos aquellos que seamos efectivos en el llamado que Dios Todopoderoso nos ha hecho y el cual debemos cumplir sin negociar absolutamente ninguno de estos puntos, porque de esto depende mucho que nuestra cristiandad se desarrolle correctamente. Por eso el Señor nos llama a nosotros todos bienaventurados. Entonces hoy vamos a estar hablando de las últimas 4 bienaventuranzas que, dependiendo la persona que las estudie y dependiendo el enfoque que se les pueda dar, algunos dirán que no son 4 sino que son 3, y vamos a ver cuál es la razón de ello. Empezamos entonces leyendo la palabra, comenzando desde el versículo 8 hasta el versículo 12, donde tenemos el término de nuestras bienaventuranzas. Dice la palabra de la siguiente forma, y leemos en el nombre de Jesucristo, y que el Espíritu Santo de Dios añada sabiduría, inteligencia e iluminación para que podamos entender su gloriosa palabra. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Todo cristiano debe ser un bienaventurado. Todo cristiano debe ser, escuche bien y quiero que entiendan lo que estoy diciendo, todo cristiano debe ser un bienaventurado. Y todo cristiano tiene que ser un bienaventurado. Esto no es una cuestión que nosotros podamos negociar, esto no es algo que nosotros podamos decir en un momento determinado, bueno, quizás pueda que sí sea un bienaventurado, a lo mejor voy a buscar serlo, a lo mejor no voy a buscar serlo, todo va a depender de las circunstancias, del momento específico en el que me encuentre de mi vida, si las condiciones están dadas para yo poderme regir por lo que la palabra enseña y en el llamado que Cristo hace, particularmente a través de todas estas bienaventuranzas, entonces bueno, yo lo haré, de otra forma no podré hacer absolutamente nada, todo va a depender entonces y será relativo al tiempo que esté viviendo, a las condiciones que esté viviendo, a lo que esté haciendo, a lo que me parezca, a lo que no me parezca, a lo que logro interpretar, a si logro ver correctamente este asunto, no lo logro ver correctamente. Entonces bueno, sin duda alguna va a haber una serie de situaciones que seguramente va a estar pasando por la mente de la gente, porque bueno, así es el ser humano. El ser humano es así, ya yo estoy cansado de hablar y yo sé que parte de mi discurso acá en cada uno de los sermones e incluso en las clases de teología tiene mucho que ver con vaciar contenido antropológico, porque creo y estoy plenamente convencido que para poder conocer a Dios a plenitud perfecta y exacta, necesitamos conocer también mucho de nosotros.
Esto quizás es algo que muchas personas pasen por alto, a lo mejor se hacen la vista gorda, otros simplemente no se han hecho lo suficientemente conscientes de esta realidad, pero sin duda alguna creo que el texto sagrado es bastante claro, con luz meridiana, con una luz que brilla mucho más intensamente que la del sol a las 12 del día, nos dice de una forma u otra que para conocer a Dios es necesario también que nos conozcamos a nosotros mismos. Porque de hecho, en el conocernos podemos ver mucho más fuertemente el sentido de grandeza y superlatividad que existe en el Dios al que servimos. Porque cuando nosotros somos conscientes de nuestra condición humana, cuando somos conscientes de lo que realmente somos y no andamos engañándonos a nosotros mismos, creyendo ser cosas que realmente ni siquiera hemos podido vislumbrar en nuestros sueños, eso nos hace que nos despeguemos de la realidad. Eso hace que seamos seres utópicos, que luego se formen una serie de ideas en la cabeza que están completamente erradas y que no van hacia ningún lado, y eso por supuesto crea una serie de conflictos internos, crea disonancias de todo tipo, crea el gran problema de la soberbia, crea el gran problema del orgullo, crea el gran problema de la arrogancia. Y mientras más soberbios, arrogantes y orgullosos nosotros seamos, menos posibilidades tendremos de acercarnos a Dios y poderlo ver tal cual como Él es. Pero si por el contrario somos personas humildes, si somos personas que sabemos recibir consejos, si somos personas que sabemos reconocer nuestra realidad y que sencillamente nos vemos en nuestro justo lugar y podemos evaluarnos de manera objetiva, entonces creo que eso nos ayudará mucho a poder vislumbrar y a poder tener una proximidad mucho más clara hacia nuestro Creador. De tal manera que lo que puedo decir en este punto para cerrar esta primera parte de la introducción es que sin duda alguna nosotros necesitamos saber bien quiénes nosotros somos. Tenemos que saber bien quiénes nosotros somos, porque en la medida que nos conocemos podemos contrastar la realidad de lo que somos con Dios, y en ese sentido podremos darle mayor gloria al Señor, porque entendemos que Él se ha revelado por pura gracia y amor, y entendemos que si hay un ser en este universo, que es un universo que es merecedor, que es perfecto y que es merecedor de toda gloria, de toda honra, de todo honor y de toda alabanza y de toda exaltación, es precisamente Él y nunca el hombre. Entonces creo que esta es una razón que para nosotros debe estar sin duda alguna más que clara, y debemos tener mucho cuidado en cómo nos manejamos al respecto. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que ser unos bienaventurados? Podría ser una pregunta aquí para introducir el tema. ¿Por qué tenemos que ser unos bienaventurados? Si usted ha podido leer y ha podido observar correctamente lo que las bienaventuranzas exponen de cara a lo que es la espiritualidad cristiana, podrá entonces notar y detectar y diagnosticar que todas ellas son un llamado al deber, como ya lo dije al principio. Las bienaventuranzas son un llamado al deber de la ética y de los valores cristianos. De tal suerte que si yo, siendo cristiano, no me ejercito en los deberes y valores de mi fe, entonces, ¿qué cristianismo es ese? Entonces no podremos ser llamados bienaventurados. Entonces, al yo decir todos somos bienaventurados, para en renglón seguido tener que preguntar por qué debemos serlos, es precisamente porque solamente es bienaventurado el que es cristiano. ¿Y quién es el que es cristiano? Y eso lo hemos dicho 1.000.000 de veces acá y lo hemos venido recalcando en todos los mensajes. Siempre hay alguna píldora, siempre hay algo que se dice en favor de este punto. Debemos ser, si somos cristianos, personas que cumplen con el deber, con los valores y la ética cristiana. Porque ser cristiano no es hacer una mera confesión como muchas personas tienen hoy por moda. Se confiesan, dicen unas determinadas palabras, amén al final, y ya creen que todo se resolvió con ese asunto. Y bueno, lamentablemente las cosas no son así de fácil. No son de ninguna manera así de simple como las solemos ver nosotros. Ellas entonces traducen el núcleo central de la actitud del creyente. Cuando hablamos de la bienaventuranza estamos hablando del núcleo central del creyente en términos de lo que es no solamente la profesión de fe, sino en términos de lo que es la operatividad de la fe. Entonces son dos cosas diferentes. Una cosa es la profesión de la fe, aunque pudiéramos decir en un sentido que sin duda alguna la profesión de la fe tiene integrada la operación de la fe. De hecho, no tendría sentido la profesión de fe si no está integrado dentro de esta profesión de una vez también con ello la operatividad de la fe.
Cuando hablo de operación, o de más bien de profesión de la fe en este sentido, me refiero al mensaje emitido, ¿no? A lo que nosotros decimos siendo cristianos, conociendo de las Sagradas Escrituras. Pero una cosa es lo que decimos, una cosa es lo que enseñamos, pero otra cosa muy distinta es la operatividad de la fe. Y creo que esto es algo que se determina mucho, o más bien se enseña mucho también cuando uno está estudiando una carrera en la universidad. Por ejemplo, nosotros podemos ver, luego que terminamos nuestra carrera y algunos profesores tienen, digamos, la molestia de presentarnos esa realidad para que nosotros de alguna forma vamos preparándonos en lo que vamos avanzando en nuestra carrera, y es que a veces la realidad parece ser totalmente contraria a la que se nos pinta cuando estamos estudiando los libros de textos. Nos damos cuenta que muchas de esas cosas que estudiamos en nuestros libros de textos formales y que de alguna forma fueron forjando ese profesionalismo que se supone todos nosotros debemos adquirir cuando estamos en una universidad, luego que vamos al campo laboral nos damos cuenta que hay una realidad que se parece muy poco a lo que nos enseñaron. Y entonces ahí es donde el profesional tiene que comenzar a hacer, empezando malabares, y tiene que comenzar a hacerse una serie de estudios que puedan añadir y que puedan complementar y que puedan especializar, etcétera, y una serie de cosas que son importantes a nivel de todos los estudios. Así también sucede mucho con la fe también a veces, en algún sentido, en algún aspecto, en algún contexto podemos decir que es así. Una cosa es lo que profesamos y nosotros hoy podemos estar hablando acerca de lo gallardo que debe ser un cristiano, de lo valiente que debemos ser y que debemos dar nuestra vida, y yo estoy dispuesto a dar mi vida, y seguramente si cualquier situación ahorita se plantea de cara a mi cristianismo y comienza la persecución, yo no seré de ninguna manera aquellos que cobardemente negarán el nombre del Señor, sino que por el contrario estaré allí todo el tiempo siéndole fiel, buscando darle gloria, siempre buscando ser una persona que cumple con su deber. Pero no hace falta más que ese momento llegue para darnos cuenta si realmente lo que hemos dicho se corresponde con la realidad de lo que operativamente nosotros haremos en el campo de batalla. Y lo que sucede muchas veces en este caso es que nos encontramos con que esos mensajes no pasaron a ser más que simples y meras palabras que se las llevó el viento. Lamentablemente, pero estas cosas suelen suceder más seguido de lo que incluso nosotros podemos imaginar. Esto es lamentable. El requisito funcional para ser un bienaventurado, para mí, se resume en el amor a Dios. Creo yo que esta es la forma de resumirlo. Si la persona no ama a Dios, no podrá ser jamás ni nunca un bienaventurado. No podrá serlo, porque solamente el que ama a Dios tiene la capacidad, tiene la voluntad y tiene el interés de servirle y de seguirlo y de hacer lo que Él le manda hacer. Cuando a mí me pesa todo lo que sé que debo hacer para el Señor, cuando me pesa, cuando lo hago porque, bueno, no me queda de otras, porque si digo ser cristiano tengo que hacerlo, pero no lo hacen por amor, no lo hacen por pasión, no lo hacen porque entienden que tienen una deuda infinita que jamás podrán pagarle al Creador y que no hay agradecimiento que valga delante de Él para poder pagar todo lo que le adeudamos. Si no lo hacemos pensando y centrados en esa idea, bueno, pues también vamos a tener serios problemas. Entonces, creo que esto es el requisito esencial, es que nosotros amemos al Señor. Si queremos ser realmente unos bienaventurados, es decir, cumplir con el deber y recibir la bendición de esa promesa que nos da la bienaventuranza, tenemos entonces que amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todo lo que somos, con todo lo que tenemos, sin restringirnos en absolutamente nada, no escatimando nada de lo que tengamos que darle a nuestro Señor por amor. Y creo que esto es algo que debe estar para nosotros más que claro en este punto de nuestra vida. ¿Qué nos dice entonces la primera bienaventuranza? En la primera bienaventuranza nos habla acerca de la pureza que el creyente debe tener. Porque dice de la siguiente forma: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y esto es muy importante. Si se fijan, el llamado de esta bienaventuranza es un llamado a la pureza. Ese es el llamado que nosotros tenemos acá. Un llamado a la pureza. La palabra limpio viene del griego kaxaros. Pero esta palabra tiene tres aplicaciones o tres connotaciones, tres formas de ver cómo se aplica dentro de lo que es la terminología griega en este caso.
Caxaros tiene 3 sentidos. Vamos a ver cuáles son esos 3 sentidos, porque todos y cada uno de los sentidos que vamos a nombrar a continuación tienen que ver con la labor operativa que la bienaventuranza está tratando de indicar. Entonces esta es una idea y es una imagen que tenemos que aprender a captar claramente, porque estas 3 formas de presentar el concepto son completamente críticos para el entendimiento de la bienaventuranza que tenemos en este caso. Entonces nos está haciendo un llamado a la pureza. Un primer sentido que podemos ver, describe la palabra kaxaros en el griego, es aquel que lava una ropa que está sucia. Se utiliza el término para indicar aquel que por razón de tener alguna prenda de vestir, no en el mejor estado de pulcritud, tiene que por eso agarrar y meterlo en una lavadora, luego en una secadora o en lo que sea, pero la cuestión es que tiene que limpiarse esa ropa. Porque yo no voy a salir de la calle con la ropa sucia, lógicamente, porque eso tiene una serie de problemas, ¿no? Hay problemas de higiene, pues eso puede llevar a toda serie de problemas también de salud, no solamente el problema que tenemos de cara a la sociedad, donde la gente no se nos va a querer acercar porque nos van a ver como una especie de pordioseros, indigentes o algo por el estilo, ¿no? Entonces malolientos, mal vistos y para colmo muy probablemente también enfermos si mantenemos todo el tiempo la ropa sucia. Entonces ese es un primer sentido. Un segundo sentido que expresa el término kaxaros tiene que ver con el hecho del trigo cuando era aventado para poder ser purgado. ¿De qué? De la paja y del polvo. Cuando el trigo se lanzaba para poder ser purgado de la paja y del polvo, para poder ser limpio el trigo, para poder limpiar el trigo. En un sentido también que podemos decir es figurativo, se habla de un grupo de soldados o de un ejército y de un grupo de soldados donde no se debe permitir entre los soldados que forman parte de un ejército a los cobardes, a los que no estén dispuestos a ir al campo de batalla y a los perezosos. De manera que es un mensaje en contra de la pereza y de la cobardía en este segundo sentido de la aplicación del texto. En este segundo sentido de la aplicación del término kaxaros, que significa limpiar en el griego. Este es entonces nuestro segundo sentido. Pero hay un tercer sentido que está acompañado, en este caso la palabra kaxaros, con un adjetivo que es la palabra akeratos. Este indica la leche y el vino que no han sido adulterados, la leche y el vino que no han sido adulterados y el metal que no está compuesto por aleación. Yo recuerdo mucho, y quiero comentar en este punto, haciendo un pequeño paréntesis, una anécdota sobre el tema de la aleación de los metales. Hace algunos meses atrás, creo que fue este año, no recuerdo bien si fue este o el año pasado, yo estaba con una... yo estaba con una... con un tema de comprar unos cables que necesitaba, pero necesitaba que estos cables fueran 100% cobre. No quería que tuvieran estas aleaciones que vienen ahora, que son cables de aluminio, pero con un breve bañito de cobre, y entonces te hacen creer que el cable es de cobre y te lo venden con el precio que se supone que debe costar un cable de cobre, y no hace más que llegar el cable hasta la persona, y entonces uno lo prueba y se da cuenta que el cable de cobre solamente tiene el bañito. Y me pasó, y tuve que devolver un producto y formar una de esas bien buenas a la empresa, una empresa no de acá de Venezuela, no de acá de Maracaibo, sino de Caracas, una venta ya, una tienda, y bueno, tuve que agarrar y decirle lo que les tenía que decir, ¿no? Que eran unos estafadores, simplemente, y que tenían que devolverme, o de lo contrario iba a llevar a eso a una operación judicial. Y bueno, yo recuerdo que ellos tuvieron que responderme, no, tranquilo, nosotros le vamos a reembolsar el dinero, y además de eso, bueno, usted quédese con el cable que le enviamos. No les quedaba de otra, pero ¿cuál era el problema para mí? El problema, bueno, lógicamente subyace primeramente en el punto de que no me están enviando lo que necesito, y no me están enviando aquello que va a hacer que funcione con eficiencia total lo que yo iba a poner a funcionar con ese cable. Porque si tenía un cable compuesto de aleación, el equipo no me iba a dar el rendimiento que yo esperaba que me diera. Por eso es que el cable tenía que ser 100% de cobre. El otro problema era que me estafaron.
que me vieron la cara, y así como se la han visto a quién sabe cuántas personas a las que le venden ese cable. Entonces, las aleaciones, las cosas adulteradas, la cobardía, la pereza y la ropa sucia hiede y no da frutos de bendición. No da frutos de bendición. Nadie quiere encontrarse con estafadores en la calle que le vendan un cable de esa forma. Si yo soy general de un ejército y tengo que defender mi país en la guerra porque me han invadido, no quiero tener soldados cobardes y perezosos dentro de mi pelotón. No quiero refinar una harina con un trigo que está lleno de paja, de polvo y de cizaña. Y tampoco quiero que se me presente gente con la ropa mugrienta que ni siquiera pueda acercarme a 50 kilómetros porque la pudrición no se puede aguantar. Y creo yo que esta es precisamente la idea que transmite el texto de lo que Dios siente cuando nosotros no somos cristianos puros. Cuando no somos cristianos limpios de corazón, con pureza de corazón, no compuesto por adulteración, por una aleación, y en este caso podemos hablar de qué tipo de aleación podemos hablar. Hay cristianos que están compuestos por aleaciones de medio cristiano y medio mundano. Entonces, es más, ni siquiera medio. Yo diría que como en el caso del cable que me vendieron a mí, hay algunas personas que dicen ser cristianas, que de cristianos tienen el bañito. Pero todo el centro, el núcleo, como pasaba con el cable, que era de aluminio, es de mundo y no de cristianismo. ¿Qué es lo que sucedería con eso? Que el cable, ustedes saben que es el segundo mejor conductor que existe en el mundo entre los metales, es el cobre. El segundo mejor conductor, alguna gente cree que es el oro, no es el oro, es la plata. El mejor conductor que existe es la plata. Es la plata. Entonces, claro, cuando mi conductor de electricidad no es lo suficientemente eficiente porque está formado de aleaciones, aquí donde quiero que ilustremos este punto, está formado de aleaciones, se produce un fenómeno que se llama la impedancia o la resistencia. Si yo lanzo desde un punto A del cable hacia un punto B, quiero transferir una determinada fuerza electromagnética, si el cable no es de cobre o de plata, es decir, del mejor metal conductor, parte de la potencia que yo envío del punto A al punto B se va a perder por la resistencia que ejerce el mal conductor. ¿Qué es lo que hablamos de impedancia? Es la fuerza de resistencia que opone el material. Eso es lo que pasa. Entonces yo estoy lanzando 50 watts y quiero que lleguen 50 watts porque es lo que necesito para que el equipo funcione óptimamente. Pero como tengo un cable que está formado de aleación o a un cristiano operando con aleaciones del mundo, lo que se introduce por aquí no es lo mismo que sale por aquí. Entonces un cristiano que está aliado con una especie de no cristiano en un aspecto de la vida que hace que no tenga más que simplemente un bañito de cobre o de cristianismo, hace que todo lo que recibe de Dios y que debe hacer y que la Biblia le dice aquí, de aquí simplemente salga una pequeña fracción de lo que se supone que esa persona debe ser y debe hacer. Me estoy dando a entender con el ejemplo. Eso es lo que sucede, ese es el problema. Por eso es que es bienaventurado, según las Sagradas Escrituras, la persona que es pura, porque solamente el puro de corazón es la persona que podrá dar al 100% de su capacidad para atender todos los oficios que nuestra espiritualidad cristiana nos demanda. De otra forma, no estaríamos en la capacidad de hacerlo. La cobardía tampoco es un antivalor, la cobardía. Y así exactamente tenemos que verlo. La cobardía es un antivalor, es un disvalor. Eso es lo que es la cobardía. Totalmente lo mismo sucede con la pereza. Mire, la cobardía es un tema bastante serio en la Biblia, porque la Biblia dice en una de las listas
que expone sobre los que no irán al reino de los cielos, dice los primeros en la lista son los cobardes. Esos son los primeros que nombra, de los que no irán al reino de los cielos, los cobardes. ¿Por qué los cobardes? Porque el cobarde es el que no puede sostener el nombre de Cristo. El cobarde es el que ve a la distancia la persecución que se avecina sobre su vida por ser cristiano y entonces niega al Señor. Y niega todo nexo con su cristiandad. Eso es exactamente lo que sucede. Ese es el problema con esta gente. Por eso es que los cobardes no podrán heredar el reino de los cielos. La gente cochina no podrá heredar el reino de los cielos. La gente perezosa tampoco podrá heredar el reino de los cielos. Es la gente que hace las cosas no estando alienados, no estando aliados y no estando cochinos, para que puedan funcionar como el cable que está compuesto por un material que es perfectamente conductor de la fuerza que se imprime en él para que salga luego a hacer lo que tiene que hacer. Entonces, esto es un tema, sin duda alguna, que merece mucha reflexión. Una de las cosas que exige este punto es un examen profundo de conciencia. Porque nosotros los cristianos estamos llamados, más que cualquier otro ser humano en esta tierra, a realizarnos constantemente exámenes de conciencia. Nosotros necesitamos saber en qué punto nosotros nos encontramos. Yo tengo 20 años en el cristianismo, tengo 30, tengo 40, tengo 50. Bueno, yo quiero evaluarme para ver en qué punto de este momento de mi vida, luego de 30, 40 años profesando la fe cristiana, estudiando las Sagradas Escrituras, yo quiero saber en qué punto yo me encuentro. Pero eso es algo que el cristiano tiene que hacer todos los días de su vida. Esto no es algo que debemos hacer algunos días sí, algunos días no. Este examen es un imperativo ético de la cristiandad. Nosotros debemos autoevaluarnos, nosotros tenemos que auditarnos, tenemos que hacer introspección, tenemos que hacer retrospección. Es importante, usted tiene que ser su mejor crítico, como se lo he dicho ya en muchas ocasiones, y siempre les he puesto el ejemplo, que el mejor y el más destructivo de los críticos que yo tengo soy yo mismo. Siempre se los he dicho, que yo soy el peor crítico que tengo sobre mí. Ni siquiera las personas que están afuera, que me adversan, que son mis enemigos, que pueden hablar toda cantidad de cosas y despotricar en lo que sea que quieran decir acerca de mí. No, ellos se quedan en pañales para lo que yo mismo puedo concebir de lo que yo soy. Y esto es llamar las cosas por su nombre, ser objetivo, no tener un concepto más alto del que debemos tener, porque la medida de fe que nos ha sido dada es la que debe definir a ciencia cierta quiénes realmente nosotros somos en el punto de la vida en que nos encontramos. Entonces es necesario que haya una objeción de conciencia, es necesario que haya un examen constante de nuestra conciencia para poder saber si en esta conciencia nuestra tenemos un cristianismo puro y vivo o tenemos simplemente un cristianismo que ha estado aliado con otras formas y otras naturalezas de nuestro ser que son fuerzas contrarias y que de alguna manera presentan una especie de contrapeso para que el ejercicio propio y pleno y eficaz de nuestra fe se pueda ejercer tal cual como tiene que ejercerse. Entonces, otra de las cosas que nosotros tenemos que hacer con profusión, por lo que será necesario que nosotros entonces tengamos que apelar a una serie de cuestiones que vendrán a poner en evidencia a través de un examen bajo un formato de preguntas lo que realmente nosotros somos en este momento. Y voy a lanzar una serie de preguntas que todos nosotros tenemos que hacernos. Que yo no espero que nadie acá salga a decirme lo que quiere o piensa de eso. Cada quien tendrá que responderse en la intimidad de su eternidad. Todos nosotros nos responderemos en la eternidad de nuestro ser, de nuestro corazón. Una pregunta que yo creo es importante de hacer siempre es la siguiente. ¿Servimos a Dios solo para recibir su favor y ser visto por los hombres o porque le amamos? ¿Cuál es la razón por la que usted sirve a Dios? ¿Qué es lo que le motiva a usted a hacer lo que hace para el Señor? ¿Qué es lo que le motiva? Si a usted lo que le motiva es el que los hombres le vean hacer, entonces tenemos serios problemas. Porque lo único que debe motivarnos a nosotros para ser creyentes eficaces, efectivos y que cumplen con el deber ser todos los días de su vida,
es el amor al Señor. Eso es lo que nos debe mover en todo momento a nosotros. El amor incansable e insaciable por nuestro glorioso Señor. Eso es lo que tiene que movernos a todos. Otra pregunta: ¿vamos a la iglesia para adorarle corporativamente y educarnos en su palabra, o solo lo hacemos porque se ha vuelto un hábito dominguero? Este es un problema en el que pecan muchas personas. Hay gente que ya se congrega en muchos lugares porque ya eso es un hábito. Y es un hábito. Se convirtió en algo ya que se tiene haciendo por tantísimo tiempo y tan repetitivo para los mismos días, que simplemente ya yo no tengo ni que pensar en el asunto, ¿no? Sino que en automático mi cuerpo se mueve sin siquiera ver primeramente un recurso de la conciencia. Y está bien que haya hábito, pero que el hábito no sea la razón que le mueve a usted a irse a congregar. Que esa no sea nuestra razón. Entonces, ¿a qué venimos a nuestras congregaciones? ¿A qué venimos a los lugares donde venimos a adorar corporativamente a Dios y a educarnos en las Santas Escrituras? ¿Venimos a eso o venimos simplemente porque hemos convertido esto en un hábito? Porque, es que ya no me siento extraño. He escuchado a muchas personas decir siempre, las personas que están pero muy acostumbradas a trabajar y que trabajan posiblemente desde niños o desde adolescentes, son personas que son muy proactivas, ¿no? Y que han trabajado en todos lados y han hecho cantidades de cosas. Y son gente que no puede estar tranquilo un segundo. De hecho, a ellos no les gustan los días de descanso. Y se sienten raros descansando, se sienten raros estando reposando en su cama y ya estoy loco porque se termine este día y que llegue mañana, ya quiero que ir a trabajar. Yo recuerdo que eso también es una sensación que nosotros vivimos también en cierto sentido y en cierta forma. Yo recuerdo que a mí me pasaba mucho, sobre todo en primaria, ya no casi en la universidad porque ya es otra cosa, ¿no? Pero recuerdo que me pasaba mucho en primaria, que cuando uno entraba en el proceso de las vacaciones yo recuerdo que para mis tiempos eran largas, eran 2 meses y medio, 3 meses, era lo que nos daban de vacaciones, muchísimo tiempo. Y ya uno llegaba en un punto de las vacaciones que comenzaba como que a fatigarse más de lo mismo. O sea, ya como que comenzaba a hacerle falta aquello que cuando uno lo tiene en el momento no lo quiere tener, pero que cuando lo deja y ya ha pasado cierto tiempo quiere volverlo a tener. Yo creo que estas son sensaciones que todos hemos experimentado en alguna u otra medida, en algún asunto u otro. Pero yo recuerdo que a mí me pasaba que yo decía, Dios mío, ¿cuándo es que se van a acabar estas vacaciones? Ya yo estoy loco por ir a clase otra vez. Imagínense, si estaba enamoradito, ni se diga, ¿no? Estaba loco por volver a clase para verle la carita a la muchachita que me gustaba. Eso es así. O sencillamente por ir con mis compas. Y tener nuevamente esa camaradería con mis amigos, etcétera, y compartir con ellos tantas cosas que uno comparte, con los amigos, con los compañeros de clase, etcétera. Ya lo mismo pasa con el trabajador. Entonces son sentidos que nos pueden ocurrir, ¿no? A lo mejor hay gente que le pasa lo mismo con la iglesia, ¿no? A lo mejor hay gente que le pasa exactamente lo mismo, no se congrega 1 semana o 2 semanas o 3 semanas y caramba, o no conciben un domingo sin irse a congregar, pero ya no porque aman al Señor, ni porque quieren ir a aprender, ni porque quieren adorar al Señor, sino porque simplemente se ha convertido esto en un hábito ya repetitivo y listo, punto, y no le ven mayor cuestión al asunto. Otra pregunta: ¿oramos por nuestro apasionante deseo de estar en su presencia íntimamente o porque deseamos protección, salud y de su providencia? ¿Por qué oramos nosotros? ¿Cuál es la razón que realmente nos motiva? Nos motiva el que al saber que estoy orando, Dios me va a contestar, y si estoy enfermo a lo mejor me sana, y si tengo un problema económico a lo mejor y me envía el dinero que necesito. ¿O oramos porque necesitamos y sentimos una hambre insaciable y una sed insaciable por la presencia de nuestro Señor? ¿Cuál es la razón por la que oramos? Porque solamente tenemos a Dios en miras de lo que su mano puede hacer cuando se extiende a nosotros en favor de su amor, o porque le amamos. ¿Cuál es la razón por la que oramos? Por último, ¿estudiamos la Biblia con el fin de conocerle más y estar más cerca de Él, o solo porque queremos llenar la mente de información para el alarde y la arrogancia?
Miren, yo estoy cansado, yo que estoy mucho metido en el mundo y tengo mucho contacto con el tema de la teología y los teólogos y todo este tema. Yo veo cantidades de hermanos que lo único que les importa cada vez que salen a dar una exposición sobre cualquier punto de la doctrina es el alarde, más nada. Es demostrar cuánto saben, cuánto se han agudizado con el estudio de la teología, cuán intelectuales se han vuelto, porque bueno, sí, esto es algo que se da mucho dentro del ámbito teológico, ¿no? La gente se convierte muy intelectuales, se convierten en personas muy intelectuales, y a veces la intelectualidad, cuando no está cimentada sobre la parte que por regla general mucha gente tiende a olvidar cuando llega a ciertos niveles de intelectualidad, que es la parte de la afectividad, cuando la afectividad la echamos toda por un lado y esto ya no pasa a ser más que un simple adorno que lo sacaré cuando me convenga, entonces vamos a tener también serios problemas, porque el conocimiento, tal cual como dice las Sagradas Escrituras, puede envanecer. El conocimiento sin duda alguna puede envanecer, y hay gente que estudia las Sagradas Escrituras solamente para el alarde, para enorgullecerse de lo que saben, para estarle demostrando a los que no saben nada cómo son de inservibles ante lo que yo sí sé. Así lo hace mucha gente. Y es un alimento para el ego, pero de esos, como un analgésico para un dolor de cabeza. Es exactamente lo que pasa. Entonces, ¿por qué estudiamos la Sagrada Escritura? Y esto es algo que hemos venido discutiendo en las últimas enseñanzas cuando hablamos de los judíos. Cuando vimos la serie que Cristo desarrolla y que recoge Juan en el capítulo 6 de su libro, nos dimos cuenta que Cristo, encarando las diferentes dificultades que tenía con sus enemigos, a saber, los fariseos, una de las cosas que les recriminó: ustedes no saben nada de Biblia. Imagínense ustedes la cara que un fariseo, cuya única labor era estar 24 horas metido en los sagrados textos, que Cristo les dijera que no sabían nada de la Biblia y que eran unos perfectos adúlteros de las Sagradas Escrituras. Y pudimos ver en el análisis que hicimos allí que el hecho de ellos estudiar y estudiar y estudiar y estudiar una y otra vez Biblia y pasar horas y horas en las Sagradas Escrituras no obedecía a otra cosa más que al ego de ellos. No obedecía a otra cosa más que a la posibilidad que eso les brindaba a ellos de enorgullecerse y sentirse que algo eran. Más que obedecer a Dios, porque no buscaban la obediencia, no buscaban amar a Dios, no buscaban amar al prójimo. Se recorrían el mundo para hacer un prosélito, y cuando lo conseguían hacían al prosélito 2 veces más hijos del diablo que lo que eran al principio. Eso lo dice la palabra del Señor. Entonces, ¿cuál es la razón por la que nosotros estudiamos la Escritura? ¿Es para vanagloria? Porque simplemente quiero llenar la palabra, porque sí es verdad, cuando uno estudia teología, estudia cantidades de cosas, hermano. Mire, uno tiene que hacerse filósofo, uno tiene que hacerse sociólogo, uno tiene que hacer un montón de cosas. Y eso es lo que le encanta a mucha gente. O sea, yo estudio. Ustedes saben que existen teólogos que son no creyentes. ¿Sabían eso? Teólogos, gente que estudia teología y saca un grado en teología, no porque les interesa a Dios, sino porque necesitan la teología para ver cómo contradicen a Dios. Eso es como, yo no sé, es una contradicción insoluble, eso es una aporía en términos lógicos, una completa aporía. Estudiar teología para atacar la teología. Estudiar teología no para ser un promotor de las ideas bíblicas, sino más bien para ser un destructor de las ideas bíblicas. Y estos son en gran medida los que llamamos nosotros los teólogos liberales. Entonces tenemos, por ejemplo, un Bullman que dice que hay que desmitificar el texto bíblico. Entiéndase por desmitificar el texto bíblico a que es verdad que Cristo existió, que murió y todo lo demás, pero el tema de los milagros, de que Él hizo multiplicar los panes, los peces, que levantó muertos, que incluso resucitó al tercer día, hermanos, eso son cosas que no se ven en el mundo natural. Eso es mentira. Usted no puede creer en esos cuentos de camino, y así le dirán a esos teólogos. Y fue la labor en la que se tuvieron que montar los teólogos del siglo XIX en respuesta a todas las lesivas razones que había expuesto movimientos como, por ejemplo, la Ilustración en la Revolución Francesa. Este es uno de los problemas. Entonces, hay que tener mucho cuidado
y creo que son preguntas que vienen muy bien para un examen de conciencia que debemos practicar diariamente. ¿Cómo quedaría la bienaventuranza? Porque después de todo esto que hemos dicho, tenemos que llegar a una conclusión. Y yo voy a leer lo que escribí de cómo queda esta bienaventuranza a la luz de una exégesis, a la luz de lo que hemos podido venir haciendo. Miren cómo quedaría la bienaventuranza. Bienaventurado el de conciencia pura, sin mestizaje y amalgamas entre cosas impuras y puras, que no tiene mente adúltera por la levadura del pecado, porque ellos verán a Dios. Porque ellos verán a Dios. ¿Y qué significa ver a Dios? ¿Qué significa? Creo que Salmo 73:1 nos tiene una respuesta contundente sobre este asunto. Porque ver a Dios no es lo que el neopentecostalismo de hoy nos enseña. El neopentecostalismo, para que entienda a qué me refiero cuando hablo de neopentecostalismo, me refiero a estas facciones del cristianismo que todo es una experiencia mística, donde todo el tiempo están viendo ángeles, arcángeles, querubines, serafines, donde ellos dicen escuchar la voz audible de Dios todos los días, donde Dios les está dando revelaciones de última hora. Este es el evangelio neopentecostal. Apóstoles, profetas, evangelio de la prosperidad, todo eso es neopentecostalismo, para que me entiendan cuando digo neopentecostalismo, que es lo que hemos acusado de manera profusa y contundente dentro de este ministerio. Todo eso obedece al neopentecostalismo. Para un neopentecostal responder esta pregunta sería muy fácil. Ver a Dios es ver a Dios. ¿Pero qué significa eso? Experiencias como las que tuvo Jeremías, como las que tuvo Moisés, la zarza ardiendo que no se consumía. Cuando Moisés subió al monte, que vio los lomos del Señor. Eso es lo que para ellos representaría ver a Dios. Pero miren lo que dice Salmos en su capítulo 73:1. Que es un salmo de Asaf, por cierto. ¿Se acuerdan? Salmo de Asaf. Este salmo lo estudiamos, tuvimos 7 secciones, una serie de 7 secciones de este salmo. Ahí está en el canal, usted lo puede estudiar, les recomiendo que lo estudien. Este es un salmo que da respuestas contundentes al problema más universal del ser humano, el dolor y el sufrimiento. Porque este hombre fue un varón de dolores, Asaf. Y miren lo que dice Asaf en el 71:3. Ciertamente Dios es bueno para con Israel, para con los puros de corazón. Repito, ciertamente Dios es bueno para con Israel, para con los puros de corazón. ¿Qué es ver a Dios entonces? Tener presente su bondad diariamente en nosotros. El que nosotros podamos ver la bondad divina de manera tan evidente, tan directa, tan innegable, tan incuestionable, es la mejor forma de saber que Dios está allí. O es una de las formas de saber que Dios está allí. Así lo traduce el salmista. Así lo traduce él. No es tener apariciones visibles. Dios no hace esas cosas. Eso no es necesario hacerlo. Dios lo hizo en los tiempos de la formación del canon porque era necesario para dejar registros fehacientes, indubitables de que Él ciertamente inspiró estas sagradas escrituras. Pero esta no es la forma en que Dios hoy se mueve. No estoy diciendo que sea imposible de que Dios pueda, de que alguien pueda experimentar en algún momento una cristofanía o una teofanía. Yo no creo que haya una imposibilidad desde el punto de vista estadístico, matemático, para que estas cosas ocurran, porque primero no puede ser una imposibilidad porque si Dios quiere hacerlo, lo hace y punto. El problema es qué necesidad tenemos nosotros de eso. ¿Cuál es la necesidad de eso? Porque ni siquiera los milagros convencen a la gente. Hay gente que ha visto milagros frente a sus ojos, hermanos, y eso no ha sido razón suficiente para convencerles de la fe, y de hecho se mueren y nunca profesaron la fe. ¿Qué es lo que le dice? Y podemos recordar para este momento, podemos recordar lo que las palabras en la parábola de Lázaro y el mendigo le recuerda a las personas. Acuérdense que
el rico y Lázaro, el mendigo, le dice, mira, Lázaro, vea que mis hermanos, por favor, por amor a Dios, aparécetele y diles que yo me equivoqué y que lo que hice la estoy pagando aquí en el infierno para que se convenzan y ellos no vengan acá. ¿Y qué es lo que le dice la divina respuesta? ¿Tú crees que después de que porque se le aparezca un muerto, que porque tú te levantes de los muertos y le hables lo que le vas a decir, ellos van a ser convencidos? ¿Qué es lo que les está diciendo el Señor? Los milagros, las cosas sobrenaturales, no son garantía de convencer el corazón absolutamente de nadie. Porque la única fuerza que puede convencernos es la que experimentamos cuando somos mudados de naturaleza, que es lo que llamamos en teología la regeneración de nuestro espíritu. Usted puede observar levantarse 500 muertos delante de su presencia y a la misma vez seguir negando a Dios. O negar el cristianismo, o buscar a Dios por vías que no son las vías donde Dios está. Entonces de repente me convierto, no sé, en budista, o en hinduista, o en musulmán. Por ponerles un ejemplo. Un dato para hallar pureza. Un dato para hallar pureza. Mire lo que dice Juan 1, del versículo 1 al 3. Porque si queremos ser puros necesitamos sacar el material de la Biblia que nos enseñe cómo es que tenemos que llevar a cabo este proceso. Y dice la palabra de la siguiente forma: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y miren lo que dice el versículo 3, y aquí está la clave. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo el que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, y no en cualquier forma de pureza, sino que dice así como Él es puro. Esto es un texto increíble. Mire, este ha sido uno de mis textos favoritos desde que yo me convertí. Bueno, ustedes saben que es una forma muy incorrecta de hablar. Nosotros nunca nos hemos convertido en nada. Quien nos convirtió fue el Señor. Pero nosotros normalmente decimos que nosotros nos convertimos al cristianismo. No, nosotros no nos convertimos en nada. Nosotros no tenemos la capacidad, ni la fuerza, ni el poder, ni la inteligencia, ni la sabiduría para convertirnos en absolutamente nada de estas cosas. Si nosotros hoy profesamos esta fe y creemos en el Señor es porque fue Él quien nos dio la capacidad de hacerlo, no porque nosotros hallamos el material en nosotros para poder hacer estas cosas de manera voluntaria. Porque no funciona de esa manera. No funciona de esa manera. Es tremendo lo que este texto nos ha dicho. Allí podemos ver entonces lo importante que es la pureza de corazón para un creyente, porque de esto dependerá todo en el cristianismo. ¿Qué nos dice la segunda bienaventuranza? De hoy, por supuesto, no la segunda en la lista general de las bienaventuranzas. En el versículo 9 nos habla de los hacedores de paz. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Serán llamados hijos de Dios. ¿Quiénes? Los pacificadores. Ahora, esta palabra, por regla general, tiene una forma de ser enfrentada por la gente común y no enterada y lamentablemente muy desinformada y a veces mal informada, tiende a malinterpretarse y a llevarse a extremos que no tienen absolutamente nada que ver con lo que el texto está indicando. Primero que nada, creo que una de las primeras cosas que nosotros tenemos que saber de cara a este punto es lo que significa la palabra shalom en hebreo. La palabra shalom en el hebreo es la palabra que nosotros utilizamos para referir paz. Paz. Pero la paz que transmite el término hebraico no es la paz que concebimos cuando nos encontramos en estados
de absoluto bienestar y donde no hay nada a nuestro alrededor que pueda perturbarnos y todo está funcionando exactamente como yo quiero que funcione y no hay una sola cosa entre las que están ocurriendo a mi alrededor que me dé un mínimo dolor de cabeza. No tiene absolutamente nada que ver con eso. El término shalom, el término paz en el hebreo, indica tener una paz en medio de cualquier crisis. Poderte sostener con pasividad, con tranquilidad, tener bienestar, a pesar de todos los problemas que tú puedas tener en el momento, a pesar de todos los problemas que puedas estarle haciendo cara en un momento de la vida, a pesar de todas las dificultades, te están persiguiendo, te están vituperando, despotrican de ti, a pesar de todo eso tú tienes paz. Y eso es lo que indica el término, tener paz. No es la ausencia de problemas, es que los problemas están. Todos los problemas están, pero pese a que están los problemas, yo tengo un corazón en paz porque estoy confiado y descansado siempre en el Señor. Eso es lo que indica el término acá. Ahora, otro tema, cuando hablamos de los pacificadores y otras cosas que hay que recalcar que también tiende a malinterpretarse en este aspecto, es la palabra pacificador. Aquí dice que los bienaventurados son los pacificadores, ¿verdad? Y creemos que la palabra pacificador tiene que ver con una persona que, puesto que quiere tener paz, no busca inmiscuirse en ningún tipo de situación que pueda robarle esa paz. Entonces puede dejar que situaciones que no están contribuyendo para el bien de nada puedan estar pasando frente a sus narices, de las cuales tiene competencia para actuar, y no actúa o no se mete en el asunto, o no habla, o no dice lo que tiene que decir simplemente por mantener la paz. Eso no es lo que el texto está diciendo. Muchas veces la mejor forma de tener paz es incluso hacer la guerra. ¿Está viendo esto? No, parece una ironía, una contradicción. Pero a veces, muchas veces, la mejor manera de tener paz es hacer la guerra. ¿En qué sentido? Porque lógicamente esto tiene que contextualizarse. Si lo dejo así, ustedes se llevarán una imagen de repente, primero muy abstracta y segundo, le va a dar para interpretar cualquier tipo de cosa y a lo mejor no llega a lo que realmente se está diciendo acá, en el texto. ¿A qué me refiero con esto? Imagínese que usted está en un conflicto. Imagínese, no sé, en el colegio, en la universidad, en el trabajo o en la familia. Hay un problema serio. Un problema que además puede afectarle a usted, puesto que está muy cerca de usted y que quienes lo están generando son personas que seguramente son muy cercanas a usted, como puede ser un familiar. ¿Cómo puede ser un familiar? Hasta que usted no le declare la guerra a lo que está impidiendo que la paz y la armonía gobierne en esa relación, en esa situación, no va a haber paz. ¿Estamos viendo? Hasta que usted no le declare la guerra a eso. ¿Y qué significa declararle la guerra? Declararle la guerra es que yo debo actuar en consecuencia y debo dar los consejos, las razones, los criterios que permitirán que la paz se formule y no quedarme callado sencillamente por no quererme inmiscuir en el problema. Porque cuando usted se queda callado, acuérdese que el que calla ante el opresor está del lado del opresor. Cuando usted ve un país en las Naciones Unidas que ante un conflicto bélico, sea donde sea en la parte del mundo que sea, no dan un voto ni a favor ni en contra, sino que vetan, el que está vetando está a favor del opresor. El que se abstiene a dar su opinión está a favor del invasor. Esto es una imagen clara, hermano. Cuando usted está, por ponerlo en otro caso, que pudiera ser para nosotros de repente un poco más experimental, porque en alguna medida nosotros hemos experimentado esto. Cuando una persona, llámese tío, madre, padre o abuelo, alcahuetea las groserías de su sobrino, de su hermano, de su hijo o de su nieto, se está haciendo parte de la sinvergüenzura de lo que aquella persona está haciendo.
porque no le dice nada, no lo corrige. ¿Qué fue lo que le pasó a Elí? ¿Se acuerdan con Elí? El caso de Elí. El tipo no era el que estaba haciendo el desastre, eran los hijos los que estaban haciendo el desastre. Pero ¿sobre quién corrió la sangre de la cabeza? ¿Sobre qué cabeza corrió la sangre? En última instancia, ¿sobre cuál cabeza corrió la sangre? En última instancia, corrió sobre la de los hijos también, porque ellos tenían que pagar por lo que estaban haciendo. Pero ¿por cuál otra cabeza corrió la sangre? Por la de Elí. Porque Elí se estaba haciendo un alcahueta de las marramucias que sus hijos estaban haciendo. Y entonces aquí tenemos el perfecto ejemplo. Él, por tratar de mantener paz y armonía con sus hijos, no los enfrentó, no le declaró la guerra a la situación que estaban viviendo para poderla enfrentar de forma que pudiera resolver el asunto, sino que se quedó callado para no entrar en conflicto, porque ser un pacificador es quedarse callado, tragarse las injusticias de los demás, porque yo no quiero entrar en un conflicto con nadie. Pues entonces usted es un cobarde. Eso no es ser un pacificador. Pacificador es el que aboga por la justicia, el que aboga por la paz, hablando y diciendo lo que tenga que decir, le guste a quien le guste. Y siempre va a haber gente que va a estar en desacuerdo con lo que usted diga. Y eso es algo que usted tiene que tener ya sembrado en la cabeza. Siempre va a haber gente que va a tener problemas con lo que usted diga, porque uno no es monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Y siempre se nos van a levantar gente que nos va a adversar. Siempre vamos a tener enemigos, por doquier vamos a tener enemigos. Y más aún cuando somos promotores de la justicia, porque el mundo es un mundo injusto. Y cuando tú te conviertes en un promotor de la justicia te va a hacer pagar tarde o temprano también. Pero la misma justicia también te va a dar frutos de bendición y te van a llamar bienaventurado, porque para eso también hay una bienaventuranza para los que son justos. Eso sería una segunda cosa de ver. De tal forma, hermano, que todos nosotros tenemos que buscar y abogar por la paz. Debemos abogar por nuestra paz. Debemos abogar por la paz en nuestra relación con Dios. Y debemos abogar por la paz con el prójimo. Pero creo que aquí es fundamental. Y esto es lo que yo puedo entender en este asunto. Usted no tiene por qué estar de acuerdo conmigo en lo que voy a decir a continuación. Pero yo creo que para poder tener paz con el prójimo e incluso con el mismo Dios, usted tiene que estar en paz primeramente con usted mismo. Yo debo estar en paz conmigo mismo. Porque si yo no estoy en paz conmigo mismo, y la única forma de estar en paz con usted mismo es que usted sepa que está haciendo lo que debe hacer, usted no podrá ser promotor de paz en ninguna de las relaciones que usted establezca con absolutamente nadie. Y va a tener siempre problemas a donde quiera que usted vaya. Porque es una persona que tiene serios problemas. Porque somos personas que tenemos serios problemas. Entonces tenemos que resolver los conflictos que tengamos. ¿Cómo podemos tener paz? Filipenses 4 nos da una respuesta que creo yo que nos va a ayudar a poder diagramar de una forma bastante bien esto. Miren lo que dice Filipenses, el apóstol Pablo. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepuja todo entendimiento, guardará nuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos ¿en quién? En el vecino problemático, en mi madre o en mi padre, en mi abuelo. No, en Cristo Jesús, el supremo pacificador. Y fíjense que Cristo es un ejemplo de paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no se las doy como el mundo se las da. Y el saludo de Cristo era paz a vosotros, hermanos. Sin embargo, vemos a un Cristo, y aquí es donde la gente que no sabe y no conoce el contexto de la Biblia, lo que está en el trasfondo, lo que está en el background de las palabras que leemos en castellano, que creemos que la Biblia es leer las palabras que están ahí en castellano y nada más.
Cuando la gente no conoce el background, el trasfondo de estos términos tan importantes y sustanciales dentro de nuestra fe, vamos a errar. Y es donde entonces podemos ver a gente emitiendo juicios como, por ejemplo, ¿cómo puede Cristo llamarse ser un pacificador? Cuando agarró y volteó las mesas de los cambistas, cuando les dijo hijo del diablo a los fariseos, cuando les dijo generación de víbora, cuando les dijo hipócritas. ¿Están viendo? Él les declaró abiertamente la guerra a los fariseos y a todos los falsos religiosos de su tiempo. Y sin embargo, ¿quién puede negar que Cristo ha sido el ser más pacífico y manso que ha existido en la faz del universo? Pero Él tuvo que declararle la guerra al pecado, Él tuvo que declararle la guerra a la hipocresía, Él tuvo que declararle la guerra a la falsa religión y a todos aquellos engañadores de oficio, porque si Él no lo hacía, Él se estaba haciendo partícipe de todas las marramucias que los fariseos estaban haciendo. Estamos viendo. Es tremendo esto, hermanos. Entonces, un aporte significativo que la Biblia nos da es lo que Filipenses dice, lo que el apóstol Pablo dice a los filipenses: no se afanen, hagan conocer todas sus necesidades delante del Dios Todopoderoso, muéstrenle a Dios, díganle a Dios cuáles son las cosas que necesitan, sus problemas, cuéntenselos, porque Él tiene cuidado de nosotros. Dios nos ama. Nadie le ama más que su Señor. Nadie tiene mayor interés que Él de que usted crezca, de que usted avance, de que usted sea exitoso. Absolutamente nadie. Y eso es una de las formas de nosotros tener paz. Una pregunta que es ineludible aquí es: ¿por qué debemos ser personas pacíficas como cristianos? ¿Por qué debemos ser pacificadores? Creo que la respuesta la tenemos nuevamente en el apóstol Pablo, Tesalonicenses 3:16, que dice de la siguiente forma: y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. Ahí tenemos la razón por la que tenemos que ser pacíficos. El mismo Señor de paz. Aquí está la clave. ¿Por qué debemos ser pacificadores? Porque al que hemos llamado, a quien hemos sido llamados a replicar, es un ser de paz. Y si yo he sido llamado a replicar a Dios, Padre, a Cristo, y ellos son seres de perfecta paz, yo tengo que hacer lo que ellos hacen. Porque si yo hago lo contrario a lo que es su naturaleza, entonces en ese punto yo estoy siendo un enemigo de Dios. A lo mejor suena exagerado decirlo de esta forma. Quizás suene muy exagerado. Pero en ese punto yo no tengo coinonía, no tengo armonía, no tengo relación con Dios. Si yo en vez de ser una persona pacífica ando prendiendo vaineros todo el tiempo, hermano, en ese punto tengo problemas con el Señor. En ese punto tengo problemas, sin duda alguna. Y es un poco la pregunta que haría Josh McDowell. Josh McDowell, llevando el tema de los mandamientos más allá de lo que nosotros vislumbramos en la superficie, él se pregunta y dice: no es suficiente que nosotros le enseñemos a nuestros hijos los 10 mandamientos y que con una vez que ellos nos pregunten, pero ¿por qué yo debo no ser, por ejemplo, un ladrón? ¿O por qué yo debo no ser, por ejemplo, un adúltero? ¿O por qué yo debo no ser un idólatra? La respuesta más inteligente no es la de decirles, porque la Biblia lo dice. Tenemos que ir más allá. No podemos ser tan simplistas. Y lo que Josh McDowell en este caso recomienda, y es el punto en el que él hace descansar su tesis, es lo siguiente. Él dice que la razón por la que nosotros debemos no ser adúlteros, no ser mentirosos, no ser ladrones, no ser egoístas, no ser idólatras, es porque en su naturaleza no existe ninguno de esos problemas. Es porque ni Dios es ladrón, ni Dios es mentiroso, ni Dios es adúltero. Bueno, hay un mandamiento que tampoco puede serlo, ¿no? Él no puede honrar a su padre y a su madre porque no tiene padre y madre, ¿no? Pero si los tuviera, sin duda alguna, bueno, si los tuviera, para empezar no fuera Dios, pero si los tuviera, seguramente los honrara perfectamente.
Así son las cosas. ¿Por qué debes hacer esto y aquello? ¿Por qué debemos ser unos pacificadores? Simplemente porque la Biblia lo dice. No, tienes que dar razones de mayor peso. Debes ser un pacificador porque Dios es un ser de paz. Porque en su naturaleza está la impronta tatuada de la paz dentro de su gloriosa naturaleza. Y esa es la razón por la que nosotros debemos ser pacificadores. Otro dato que podemos ver para ser un pacificador es lo que dice 1 Pedro 3, 10 al 11. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Mire qué importante es para mantener la paz el asunto de mantener la lengua domada. Uno de los más grandes problemas de no solamente la cristiandad del mundo, porque es que la mayor parte de los problemas que nosotros nos los buscamos más que por lo que hacemos con las manos y con los pies, es por lo que sale de nuestra boca. Y por eso es que dicen que las palabras tienen poder. Pero ¿cuál es el poder que tienen las palabras? La que predica el evangelio neopentecostal, la de que yo declaro y porque declaro y mis palabras tienen poder se cumple lo que yo declaro. No, eso no tiene nada que ver con eso. Eso es una forma de descontextualizar por completo lo que las Sagradas Escrituras enseñan al respecto. Eso no es lo que la Biblia está diciendo. Lo que la Biblia está diciendo, lo que salga de tu boca tiene el poder para crear adversidad o para crear amistad. Lo que salga de tu boca tiene poder para crear buenas o malas relaciones, porque de lo que digas dependerá lo que tú vas a tener en tu interacción diaria. Además dice, de toda palabra profana, de toda palabra vana que salga de tu boca vas a entregar cuentas el día del juicio. Entonces, si hay un miembro con el cual más seriamente nosotros tenemos que trabajar en la vida, es con la lengua. Porque acuérdense que de la abundancia del corazón habla la boca, y lo que por nuestra boca sale es simplemente un reflejo y una forma simple, es como una especie de, vamos a ponerlo así en términos para ilustrarlo, como las enfermedades. Las enfermedades se logran detectar porque hay sintomatología. La sintomatología son el anuncio de que hay un problema serio en el cuerpo. Lo mismo cuando el síntoma de que hay un corazón enfermo es lo que vemos que la gente saca de su boca. Si lo que sale de mi boca todo el tiempo son maldiciones y cuestiones y odio y rechazo y mentira y todo tipo de banalidades y porquerías, sencillamente con ello estamos poniendo en evidencia que tenemos un corazón enfermo y en el cual necesitamos con urgencia trabajar, hermanos. Necesitamos con urgencia trabajar en ese problema. ¿Y cuál es la conclusión de esta bienaventuranza? Lo que dice esta bienaventuranza es que quienes practican la paz serán llamados ¿qué? Hijos de Dios. Ahora, saber diferenciar entre ser llamados hijos de Dios y ser hijo de Dios. No es que el que hace la paz, solamente los que hacen la perfecta paz son los hijos de Dios, porque hay muchos hermanos que son hermanos en verdad, pero no son gente que precisamente sepa manejarse en las condiciones más pacíficas posibles. Aquí que lo que dice es que serán llamados, y esto lo que está queriendo decir es que las personas que actúan de esa forma serán reconocidos por los demás como hijos de Dios. Los lograrán reconocer incluso los que no tienen un mínimo de conocimiento de la Biblia. Pero podrán ver la diferencia. Caramba, este tipo, mira, la gente lo quiere atracar, lo quiere matar, le quiere hacer todo tipo de vejaciones y todo tipo de desdenes. Y siempre responde de una manera tan pacífica, tan amorosa, busca, eso sí, no es alguien que se queda callado, encara la situación, dice lo que tiene que decir, pero usted ve siempre con paz, con amor, nunca buscando prender el mechero ni hacer ningún tipo de cosa. Esa gente, dice la palabra, serán reconocidas aún por el mundo como hijos de Dios. Distinto a un cristiano, porque algunos los ven de esa forma, pero otros los acusan totalmente lo contrario. Ese tipo y que evangélico. Muchachos, para que lo vieras todas las maldiciones que está diciendo allá en la esquina, porque el vecino no se le tiró media gota de agua para su casa.
Y agarró y se saltó el bajareque y le agarró a golpes al tipo, y esa fue la forma él de resolver y de hacerle saber que eso no lo tiene que hacer más. Si ese es evangélico, imagínense cómo serán los hijos del diablo, muchachos. Sí, ríase, no importa. Esto se puede editar, o ni mejor ni se edita, ¿para qué? Aquí tampoco podemos ser tan tensos, ¿no? Que la gente se ríe un poco también de vez en cuando, no tiene nada de malo, ¿no? ¿Cómo quedaría la bienaventuranza? Miren cómo quedaría. Bienaventurados los que arrostran las dificultades. Arrostran las dificultades, es decir, los que las enfrentan con gallardía, con valor, y hacen lo que tienen que hacer para abogar por la paz. Bienaventurados los que arrostran las dificultades, los que hacen frente a la maldad con el bien y establecen puentes de buenas relaciones con los hombres, porque serán llamados hijos de Dios. Serán llamados hijos de Dios. La bienaventuranza de la justicia. En el versículo 10 nos dice de la siguiente forma: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿De quiénes es el reino de los cielos? De los que padecen persecución por causa de ser justos. Este es quizás uno de los más problemáticos entre todas las bienaventuranzas, ¿no? Aquí hay dos operaciones. Aquí hay dos operaciones que son ineludibles. Una de estas operaciones tiene que ver con el hecho de tener que soportar las persecuciones. Ese es uno de los problemas. Ese es uno de los grandes temas que tenemos que afrontar en esta situación. El tener que aguantar las persecuciones. Y el segundo tema que tenemos acá es la cuestión de ser justos. De ser justo, porque cuán difícil es ser justo en un mundo de injusticia. Cuán difícil es responderle con un beso al que te ha dado un batazo por la cabeza. ¿Verdad que sí? Es bastante complicado. Cuán difícil es bendecir al que te ha maldecido, porque este es el mundo en el que vivimos. Y es difícil soportar la persecución. Es muy complicado soportar la persecución. Pero tenemos que soportarla como esos primeros mártires del siglo I y como los primeros mártires de los primeros siglos del cristianismo temprano. Ustedes saben lo que hacía Nerón con los cristianos. Les voy a comentar un poquito de historia para que tengamos un poquito de contexto y para que vean al punto de gallardía que un cristiano verdadero tiene que llegar. Nerón agarraba a los cristianos y los convertía en antorchas vivas para alumbrar los jardines de su palacio. Los tiraba a los perros para que se los comieran vivos y a todo tipo de fieras salvajes. Los arrojaban en el circo a los leones para que los despedazaran, para que desmembraran pieza por pieza todas las partes de su cuerpo. Eso eran las persecuciones que tenían que afrontar los cristianos, nuestros primeros hermanos allá en la época del primer siglo. Luego los siglos que vinieron también fueron siglos demasiado difíciles y de persecución. Sí que es cierto que hubo en algunos momentos tiempos de aparente paz. Pero por regla general, la cristiandad siempre ha sido una religión muy perseguida. El cristianismo siempre ha sido la religión más perseguida de la faz de la tierra. Y es claro, el árbol que da fruto es al que necesitan tirársele piedra. Yo no le tiro piedras a una mata que no tiene mango. Yo le tiro piedra a la mata de mango cuando tiene mangos. Ahí es cuando yo le lanzo piedras. Y ya nosotros pudimos ver la semana antes pasada, cuando dimos el seminario, la conferencia del legado que la reforma protestante y la Biblia le ha dado al mundo occidental. Con semejantes bendiciones, ¿cómo no vamos a recibir el odio, el rechazo y la envidia de la gente? ¿O es que usted cree que el enemigo que tenemos se va a quedar tranquilo? El enemigo que tenemos no se queda tranquilo. Y mientras más cosas buenas nosotros hagamos, más él va a intentar hacernos caer. Más nos va a hacer caer. O va a intentar hacernos caer. Pero tenemos que saberlo resistir, sometiéndonos a Dios para que Él huya de nosotros. Porque es la forma de hacerlo, esa es la fórmula que presenta la Biblia. La fórmula que presenta la Biblia no agarrar, reprender, hacer ayuno. No, mijo, resistirlo. Ustedes pueden hacer los ayunos que quieran. Y yo no estoy diciendo que los ayunos son malos, hay que ayunar. Usted puede orar lo que quiera, tampoco estoy diciendo que orar es malo, hay que orar. Todo eso son imperativos bíblicos, hay que orar, hay que ayunar, hay que vigilar, hay que hacer todo eso.
Pero eso no es lo que va a detener al diablo. Lo que va a detener al diablo es que cuando él venga a ofrecerle el caramelo, usted se lo rechace. Lo que le va a hacer huir al diablo es que cuando él quiera venir a ponerle los 2 puñales que necesita para ir a apuñalear a aquel que le acaba de hacer una vejación, usted no los agarre o sí, agárrelos, pero se los pone por la cabeza a él. Resistirlo, no caer en el jueguito. Porque yo conozco mucha gente que ora y tiene horas metidos en el cuarto y después que sale no muy bien, le sale la primera mala del día y ya quiere agarrarla con todo el mundo. No, compadre, no estás resistiendo nada, o sea, esta oración no sirvió para nada. Así no funciona el cristianismo. El cristianismo es pragmático en ese sentido. En ese sentido es pragmático porque tiene que haber operatividad, tiene que haber la puesta en marcha de un ejercicio real que consone, no que disone con lo que el Sagrado Texto indica. Eso es lo que tenemos que hacer. Es difícil aguantar las persecuciones y sepa usted que ya estamos en tiempos de persecución. Nosotros acá todavía estamos muy tranquilitos. Nosotros acá todavía no tenemos problemas, hermanos, al menos no a nivel nacional, no a nivel de que, no sé, se hayan dictado edictos desde el gobierno nacional en contra de iglesias evangélicas y que no puedan abrir, o que ningún cristiano tenga el derecho de salir a una plaza y públicamente predicar el evangelio porque enseguida le sale cárcel o le sale una multa de unos cuantos cientos de dólares. Esas cosas no las vivimos aquí todavía, pero hay muchos países que sí las viven. Hay muchos países donde es completamente prohibido ir a una plaza pública y predicar el evangelio. Y te llevan a las autoridades, te llegan los policías. Aquí todavía tenemos muchas libertades en ese sentido y tenemos que aprovecharlas, hermanos. Pero la persecución es ineludible. Y ya el mundo cristiano está afrontando persecución en todas partes. A lo mejor no es una cuestión a nivel ya de legalidad institucional, pero sí son cosas que podemos comenzar a ver, por ejemplo, en lugares donde nosotros hacemos vida, como por ejemplo un trabajo, por ejemplo, la universidad. ¿Con cuántas personas a veces nos tenemos que enfrentarnos? A mí me ha tocado enfrentarme con gente, tanto en mi área laboral como en el área como estudiante, a gente que eran enemigos de mi fe y que me encaraban y me querían decir y hacer el ridículo conmigo. Eso es persecución. Que no es una persecución sistemática donde por todos lados te andan dando batazos o que de manera institucional a través de una ley ya establecida te lo hagan, pero siempre nos vamos a encontrar personas que nos van a adversar. A veces es un familiar que vive al lado del cuarto de nosotros, quienes nos recrimina el que hagamos lo que hacemos para el Señor, nos recrimina el que nos congreguemos, nos recrimina el que esto, y nos quieren convencer de lo contrario. Eso es persecución. Cuando maldicen nuestra religión, cuando maldicen a nuestro Señor ante nuestros ojos, delante de nuestra cara, eso es persecución. Pero es que la gente tiene un mal concepto de persecución. La gente cree que persecución cristiana es literalmente ver al cristiano corriendo con un policía atrás intentando agarrarlo para meterlo a la cárcel. No, hermano, la persecución se ve en todo tipo de matices. Todo lo que le acabo de presentar son claros ejemplos de que estamos bajo persecución, ideología de género, por ejemplo. ¿Con cuántas personas hoy no tenemos que enfrentarnos con el tema de género? ¿Con cuántas? Demasiado. Tenemos que enfrentar todas esas situaciones. Entonces, para ello necesitamos tener vigor, templanza, carácter, pasión, amor, sosiego, paciencia, fe y ser, por supuesto, pacificadores. Si no somos pacificadores, vamos a tener serios problemas. Veamos algunos textos sobre la justicia para que veamos lo importante que es la justicia. En Salmos 37, 28 dice: porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos. Para siempre serán guardados, mas la descendencia de los limpios de los impíos, será destruida. En el 37:29, un versículo después nos dice: los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. En Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. El tema de la justicia en la Biblia no es cualquier cosa. La Biblia habla de justicia desde Génesis hasta Apocalipsis. Es un tema que se expone con mucha profusión dentro del Sagrado Texto.
Y bien hacemos en parar nuestra oreja y en hacer que nuestro corazón haga lo que el sagrado texto nos está indicando que debemos hacer. Si no, vamos a tener serios problemas. ¿Cómo podríamos dejar nosotros entonces esta bienaventuranza? Bienaventurados los que pese a la dificultad de mantenerse en una actitud de rectitud constante y perseverante, en un mundo que está en abierta rebelión contra Dios y su ley, y que por ello padezca persecución, porque de estos es el reino de los cielos. ¿Saben lo que declaró el profeta Rupert Brooke, uno de las personas que murió joven en la Primera Guerra Mundial? Y esto quiero que sea la forma de pensar de nosotros, porque es la forma de pensar que los primeros cristianos siempre tuvieron metida en su corazón. Rupert Brooke, en la Primera Guerra Mundial, que murió joven, dijo lo siguiente, antes de salir al combate, escribió: gloria sea a Dios que nos ha tenido por dignos de esta hora. ¡Qué bendita conciencia de creyente cristiano es esa! Cuando en vez de salir corriendo y comenzar a lucharnos con Dios y a cuestionarlo en todo porque nos ha salido algo como no quería que nos saliéramos, en vez de eso, un Rupert Brooke, como también hicieron los primeros cristianos, en vez de eso dijeron: gloria a Dios por habernos tenido dignos de vivir esta hora de persecución, de amargura, de dolor, de rechazo, de sufrimiento. Gloria a Dios en los cielos. Porque no hay mejor forma de mostrar amor, de demostrar, porque qué fácil es demostrarle amor al Señor cuando todo está bien y voy para un lugar a sentarme en una silla cómoda, con aire acondicionado, a escuchar por hora y media a un pastor hablar, y llego a mi casa y todo sigue bien. Qué difícil es cuando tenemos a un Nerón que nos está buscando, como decimos aquí, como palito de romero, para agarrarnos, prendernos vivos, incendiarnos vivos, y utilizarnos como antorchas que iluminen el jardín de su palacio. Y aún con todo y ello, esa gente no negaba al Señor. De hecho, la misma prueba de que no lo negaban es que los utilizaban como antorchas, porque habían otros que sí capitulaban. No todos eran lo suficientemente valientes, y yo creo que los que capitulaban eran porque no eran reales y verdaderos cristianos. Habían unos que sí capitulaban y los dejaban tranquilos, pero el que no capitulaba iba hasta el final con su razón cristiana, con el nombre de Cristo por encima de todo. Eso era lo que hacían con ellos. Así que seamos como esos primeros cristianos, seamos como ese Rupert Brooke, podamos declararnos de esta forma. Por último, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Ustedes saben que hay algunas personas que distinguen entre esta bienaventuranza y la primera. Algunos dicen que esta bienaventuranza tiene que ver con la anterior, que es exactamente la misma, solo que es una extensión de ella, porque si pudimos ver la bienaventuranza anterior, que sería la número 8, habla de los que son bienaventurados por razón de la persecución. Nuevamente aquí tenemos bienaventuranza para los que son perseguidos. Pero hay una distinción clara que es la que me hace pensar a mí, como algunos otros comentaristas también piensan, que sí son dos bienaventuranzas que se pueden separar perfectamente la una de la otra. Y es la causa de la persecución. En la bienaventuranza anterior, la causa de la persecución era por ser justo. Ahora en esta, la causa de la persecución es por ser seguidores de Cristo. Son dos causas distintas, ¿estamos viendo? Entonces podemos separarlas perfectamente a una bienaventuranza con la otra, porque si bien en ambas lo que recibimos como consecuencia de hacer el bien es la persecución, tenemos causas distintas. En uno es la justicia y en otro es tener el nombre de Cristo por encima de todo siempre. Y es el llamado que sin duda alguna todos nosotros tenemos que llevar adelante, tenemos que desarrollar. Cristo reconoce que no es una situación fácil, por supuesto. El Señor sabe cuán dolido, cuán sufriente es que nosotros tengamos que padecer por causa de su nombre. Pero Él nos ha dejado palabras de aliento para ello. ¿Cuáles son una de esas palabras de aliento que nos ha dejado? En el mundo tendréis persecución. Primero que nada, Él, como perfecto y buen y glorioso maestro que es, Él no nos dice vayan a hacer esto y aquello sin ponernos en preaviso de todas las posibles contingencias que se van a presentar en el camino y que de hecho van a ocurrir. Cristo nunca les dice
como hacen muchos evangélicos hoy cuando salen a evangelizar. Conviértete que todos los problemas se te van a acabar, de ahí en adelante todo lo que va a pasar es bonito, bueno y hermoso y todo va a ser color de rosa y vas a vivir eternamente en el cielo. Sí, claro. Es todo lo contrario. R.C. Sproul dice que él antes de convertirse llevaba una vida, según él, bastante tranquila. Y una vida que según él era envidiable por muchos, no tenía problemas con nadie, tenía un hermoso hogar, tenía dinero, se daba gustos, etc. Y dice, no fue sino hasta que me convertí en cristiano cuando comenzaron los problemas. Y esa es la realidad. Esa es la realidad. Con la gran diferencia, de cara a los que viven problemas y no tienen a Cristo, que Cristo dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí, que yo he vencido el mundo. Confía en mí que yo he vencido el mundo. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Está diciendo dos cosas. Creo que esto podemos llevarlo en dos connotaciones. Creo que hay una doble connotación aquí. Primero, Él venció. Punto. Él venció. Y como Él venció, lo segundo que está diciendo es, como yo vencí y tú estás llamado a replicarme por lo que hice para poder vencer, si me replicas tú también vas a vencer. ¿Estamos viendo? Eso es lo que está diciendo Cristo. Pero qué bueno que Él nos pone en previso y dice, esto no va a ser ningún jardín de rosa. Mentiroso es aquel evangélico que sale a predicarle a la gente allá afuera queriendo ganárselo y que no, vamos a usar esto como estrategia. Sí, la mentira como estrategia. Qué bonita estrategia, usar la mentira. No me parece a mí que nosotros, por muchas ganas que tengamos de que la gente se convierta, debemos estar utilizando artimañas tan diabólicas como la mentira para que la gente llegue. O estar utilizando recursos del mundo, agarrar y ponerles un reggaetón bien grosero y poner un poco y que cristianos a bailar y a menequearse ahí a mujeres semidesnudas para que la gente que es de esa forma pueda captar la imagen de que esto no es una religión aburrida y que por cuanto no es aburrido yo me puedo meter ahí y seguir con mis marramucias en el mundo y no pasa nada. Ese es el evangelio posmoderno. Porque lamentablemente es el mundo el que se ha metido en la iglesia y no la iglesia en el mundo. Ese es el gran problema, el gran drama de la eclesiología moderna, es que el mundo se ha introducido en la iglesia y no la iglesia en el mundo. Ese es el gran drama eclesiológico que tenemos en la modernidad. Lamentablemente, dolorosamente. Él sabe entonces que tendremos que afrontar crisis y problemas muy serios. Al mismo tiempo declara que somos bienaventurados a los que soportamos toda clase de males por razón de su nombre. Somos bienaventurados. Ustedes saben que en esta bienaventuranza hay dos mandamientos directos. Hay dos mandamientos. Debe entenderse que cada bienaventuranza es un mandamiento. Pero además, esta bienaventuranza contiene dos mandamientos más del que es propio mismo de la naturaleza de la bienaventuranza. ¿Cuál es? Miren lo que dice ella. Miren lo que dice. En el versículo 12 dice, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. ¿Cuáles son los mandamientos? Que tienen que gozarse, que tienen que alegrarse. ¿Sabe que es un insulto para su Señor y para el mío, para nuestro Señor? ¿Sabe que es un insulto que nosotros hagamos? Que cuando estemos viviendo estos momentos de dificultades, lejos de gozarnos y alegrarnos, estemos todo el tiempo cuestionando a Dios y entristecidos y llorando y queriéndonos pegar el mecate cada vez que pasa algo malo. Sí, eso es un problema. Eso es una ofensa para su Señor. Eso es una ofensa para mi Señor. Y lamentablemente lo hacemos demasiado. Lamentablemente, y tenemos problemas con eso. Tenemos problemas serios con eso que tenemos que resolverlos. Serios problemas. Entonces hay dos mandamientos acá. Gozaos y alegraos, porque así mismo sufrieron también nuestros consiervos, nuestros correligionarios. La razón del gozo y la alegría es expuesta acá. Es expuesta porque hay un glorioso galardón. Hay un glorioso galardón, lógicamente. Hay un glorioso galardón. Cristo jamás nos va a decir que nos gocemos y que nos alegremos sin que haya un galardón.
Es más, nosotros debemos gozarnos y alegrarnos doblemente. Debemos gozarnos y alegrarnos, aunque parezca esto totalmente una contradicción y que sea algo que se plante de cara ante el sentido común. Pero debemos gozarnos y alegrarnos, número uno, porque estamos viviendo situaciones difíciles. Pero ¿cuándo es que debemos gozarnos y alegrarnos? Creo yo, o sea, usted no puede gozarse y alegrarse cuando estar en el momento, cuando al estar en el momento de la dificultad, lo único que hace es cuestionar a Dios. No se puede alegrar ni se puede gozar, al contrario, es cuando menos puede hacerlo. Pero ¿por qué la Biblia nos manda a alegrarnos y a gozarnos cuando estamos viviendo situaciones difíciles y complicadas? Porque es allí cuando tenemos mayor relación e intimidad con nuestro Señor. Porque experimentamos lo mismo que Él experimentó. Porque vivimos lo mismo que Él vivió. Y ese es el momento de mayor proximidad que nosotros sentimos hacia nuestro Rey Celestial. Y la segunda razón por la que tenemos que alegrarnos y gozar es porque sí, aunque estamos en ese momento de dificultad, cuando ese momento de dificultad se acabe, porque se va a terminar, tiene un término. Eso tiene su término, eso no va a durar toda la vida. Y lo bueno es que cuando ese término llegue, lo que viene es un galardón glorioso de victoria y de bendición. El galardón que todos esperamos, e incluso un galardón que va a sobrepasar con creces cualquier deseo que nosotros tengamos en la vida. Y termina homologando el sufrimiento que nosotros podamos vivir en ese sentido con el sufrimiento que vivieron los santos apóstoles y profetas del Señor. Bueno, y dice más específicamente los profetas, no dice los apóstoles. Lógicamente, porque el ministerio apostólico todavía no había iniciado. Acuérdense que estamos en el momento previo al envío de Cristo de sus santos discípulos a hacer la labor apostólica. Por eso Él no nombra a los apóstoles todavía, sino que nombra a los profetas, quienes sí vivieron todas estas crisis y situaciones en el Antiguo Testamento. Todos y cada uno de ellos. Esta bienaventuranza entonces quedaría algo así. Bienaventurados los que por agradar a Cristo, así como Él agradó en todo al Padre, nunca buscan su propia voluntad, nunca buscando su propia voluntad ni cediendo a las propuestas del corrompido sistema, sufren toda clase de males. Esto debe ser un motivo de gozo inalterable y una alegría indesechable, porque hay un galardón tan glorioso que solo el cielo puede darnos, así como lo han recibido sus santos profetas. Bendito sea el Todopoderoso. Cerrando nuestro breve estudio de las bienaventuranzas, podemos encontrar en estas últimas 4 que hay una descripción muy clara de la anatomía espiritual que debe ser un estandarte en todo creyente cristiano practicante, hermano. Debemos entender que las mismas bienaventuranzas son un claro llamado de Cristo a deberes y valores que vendrán a distinguir los que son de Él de quienes no lo son. Esto distingue. No creo que debamos tener algún problema en entender esto. Tener un corazón puro, ser un pacificador, un justo y alguien que compromete su propia vida por el nombre de Cristo no es algo que se le pueda pedir a aquellos que no son de su redil. Porque si aún con dificultad muchos creyentes apenas pueden mantenerse firmes en este compromiso, ¿cuánto más difícil no sería de practicar para quienes no están provistos del Espíritu Santo de Dios? De facto, es toda una imposibilidad, puesto que quien nos faculta es su Santo Espíritu. Algún desinformado podría engañarse con la idea de que es posible para el mundo atender este llamado de vida o muerte, al conocer un valor semántico corriente sobre los términos justicia, paz, pureza espiritual en él, y perseverancia que derrama sangre por el nombre del Santo Cristo Jesús. La connotación que todos estos términos adquieren en la fe cristiana sobrepasa con creces cualquier intento de hombre en aras de buscar la piedad verdadera. Qué precioso es saber que servimos a un Dios justo, que sabe recompensar con creces el esfuerzo de sus fieles. Las bienaventuranzas no solo son elevados estándares de deber espiritual, son también promesas gloriosas de dicha inalterable e infinita para quienes ejercen el santo oficio. La forma más fácil de verlo es que inician diciendo que somos bienaventurados y termina describiendo la dicha de la que somos objeto por razón de obedecer.
En otras palabras, la introducción y la conclusión de cada una de ellas es una declaración de bendición. Ese es el formato en el que nosotros vemos todas y cada una de estas benditas bienaventuranzas. Hay muchas cosas que podemos decir sobre este tema. En última instancia, creo que el punto culmen de la enseñanza de Cristo se encuentra en el deber, en lo que hemos de practicar sin cansarnos, porque no servimos a una fe vacía ni abstracta que sirve a la improvisación o a las probabilidades azarosas. Servimos a una fe que tiene fundamentos claros, llenos de vitalidad, de poder y con un valor semántico que hace empalidecer los razonamientos más plausibles de los hombres caídos. Mi conclusión final y más sintetizada es que la bienaventuranza más grande de todas es la de ser un cristiano.